A principios de la década de 1960, España vivía una aparente calma social bajo un régimen autoritario que promovía la imagen de un país en pleno desarrollo. Sin embargo, tras las puertas de muchas casas humildes, en bares de barrio y pequeñas aldeas del norte, se gestaba una tragedia silenciosa que, en 1963, detonaría en uno de los mayores desastres sanitarios de la historia contemporánea española. El caso del metílico, como sería conocido desde entonces, dejó una cicatriz indeleble en la memoria colectiva, marcada por el dolor de decenas de muertes, la ceguera irreversible de varias personas y una sensación de justicia nunca alcanzada. El metanol, también conocido como alcohol metílico, es un líquido incoloro, volátil y altamente tóxico, utilizado principalmente en la industria química como disolvente, anticongelante o materia prima para la fabricación de productos como plásticos y pinturas. A diferencia del etanol, que es el alcohol apto para el consumo humano, el metanol es letal aún en pequeñas dosis, pudiendo causar ceguera, daños neurológicos permanentes e incluso la muerte. Su bajo costo, sin embargo, lo convertía en una tentación peligrosa para quienes buscaban aumentar sus ganancias a cualquier precio. La historia comienza en Galicia, una región de paisajes verdes y tradición licorera, donde las pequeñas destilerías y bodegas familiares elaboraban aguardientes, licores de café y otros productos típicos. La demanda de estas bebidas era alta, especialmente en ambientes rurales y entre las clases trabajadoras, donde el consumo de alcohol formaba parte del tejido social. En este contexto, Rogelio Aguiar Fernández, propietario de Bodegas Aragón, junto a otros empresarios sin escrúpulos, urdieron un plan para maximizar sus ingresos. Aprovechando la dificultad de control estatal y la laxitud en la vigilancia sanitaria, comenzaron a adquirir grandes cantidades de metanol, mucho más barato que el etanol, y lo mezclaron con pequeñas proporciones de alcohol etílico y esencias aromáticas para producir aguardiente, ron, licor de café y ginebra. Las botellas resultantes eran vendidas en bares, tabernas y tiendas de ultramarinos como si fueran bebidas seguras y tradicionales. Nadie imaginaba el peligro que se escondía en esos tragos. El metanol, al ser incoloro, inodoro y de sabor similar al etanol, pasaba desapercibido para el consumidor, pero una vez ingerido, el organismo lo metabolizaba en formaldehído y ácido fórmico, sustancias extremadamente tóxicas para el sistema nervioso central y los ojos. Los primeros síntomas aparecían entre 12 y 24 horas después de la ingesta: dolor de cabeza, náuseas, vómitos, visión borrosa, confusión, convulsiones y, en los casos más graves, coma y muerte. En la primavera de 1963, los hospitales del norte de España comenzaron a registrar un aumento alarmante de pacientes con cuadros de intoxicación aguda. En pequeñas aldeas, familias enteras caían enfermas tras compartir una botella en alguna celebración. Algunos morían en cuestión de horas, otros sobrevivían, pero quedaban ciegos de por vida. El desconcierto reinaba entre los médicos, que atribuían los síntomas a otras causas como infecciones o intoxicaciones alimentarias. La falta de medios diagnósticos y el estigma social asociado al alcoholismo dificultaban aún más la identificación del agente responsable. En este escenario de incertidumbre y dolor, emergió la figura de María Elisa Álvarez Ovalla, una joven farmacéutica asturiana con una aguda capacidad de observación y un profundo sentido de la responsabilidad social. Al notar un patrón recurrente de muertes y casos de ceguera entre personas que, aparentemente sanas, habían consumido las mismas marcas de licor, Álvarez comenzó a investigar por cuenta propia. Reuniendo muestras de las bebidas sospechosas, las analizó en su laboratorio y detectó la presencia de metanol en concentraciones letales. Su hallazgo fue la clave para destapar el escándalo. El coraje y la perseverancia de María Elisa Álvarez Ovalla resultaron decisivas. Alertó a las autoridades sanitarias y judiciales, logrando que se prohibiera la venta de los licores adulterados en toda la región. La noticia se extendió rápidamente, generando una ola de pánico y desconfianza entre la población. Las víctimas se contaban por decenas, aunque las cifras oficiales reconocieron finalmente 51 muertes y 9 casos de ceguera, las estimaciones reales superan ampliamente esos números. Muchos fallecimientos no fueron relacionados con la intoxicación por metanol, bien por errores médicos, ocultación de los hechos o vergüenza familiar de admitir el consumo de alcohol. El impacto fue devastador, particularmente en zonas rurales, donde el consumo de aguardiente era una costumbre social y cultural.
La investigación judicial avanzó lentamente, lastrada por la falta de recursos y la posible connivencia de ciertos sectores de poder. Tras meses de indagaciones, se pudo establecer la responsabilidad directa de Rogelio Aguiar Fernández y otros 10 empresarios, quienes habían comprado miles de litros de metanol y lo habían introducido en la cadena de producción de bebidas alcohólicas. El proceso judicial, que concluyó en 1967, fue seguido con atención por la opinión pública, harta de la impunidad y la corrupción. Sin embargo, la sentencia dejó un sabor amargo. A pesar de la gravedad de los hechos y de la magnitud del daño causado, las penas impuestas fueron mínimas, muy por debajo de lo esperado. Ninguno de los condenados cumplió largas condenas, y las indemnizaciones prometidas a las víctimas nunca se materializaron, pues los responsables se declararon insolventes. Las familias afectadas quedaron desamparadas, sumidas en el dolor y la indignación. El caso del metílico puso en evidencia las graves deficiencias del sistema de control sanitario y de la administración de justicia de la época. La falta de inspecciones, la ausencia de registros fiables y la corrupción permitieron que el fraude se extendiera durante meses, afectando a miles de personas. La tragedia sirvió también como catalizador para la reforma de la legislación sobre la producción y distribución de bebidas alcohólicas en España. Se establecieron controles más estrictos, se mejoraron los sistemas de trazabilidad y se endurecieron las sanciones para los infractores. Pero para muchas familias, la reparación llegó demasiado tarde. No menos importante fue el papel de los medios de comunicación, que contribuyeron a denunciar los hechos y a presionar a las autoridades para que actuaran. Los periódicos de la época recogieron testimonios desgarradores de familiares de las víctimas, médicos y afectados que relataban su sufrimiento y exigían justicia. El escándalo traspasó las fronteras nacionales, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la impunidad y la corrupción. La memoria de aquellos días sigue viva en Galicia, Asturias y otras regiones afectadas. Cada aniversario, algunos supervivientes y familiares se reúnen para recordar a las víctimas y reivindicar su derecho a la verdad y la justicia. El caso del metílico se estudia hoy en las facultades de Medicina, Farmacia y Derecho como ejemplo paradigmático de las consecuencias devastadoras de la negligencia y el afán desmedido de lucro. También resalta el valor de personas como María Elisa Álvarez Ovalla, cuya integridad y sentido del deber salvaron vidas y evitaron una catástrofe aún mayor. A pesar de las décadas transcurridas, la tragedia del metílico sigue arrojando lecciones importantes para la sociedad actual. La adulteración de bebidas alcohólicas no es un fenómeno aislado ni exclusivo del pasado. En distintos países, el consumo de alcohol ilícito o de producción clandestina continúa cobrando vidas cada año, especialmente entre los sectores más vulnerables de la población. La vigilancia sanitaria, la educación y la transparencia en la cadena de producción son herramientas imprescindibles para prevenir nuevos desastres. La historia de 1963 es, ante todo, una historia de sufrimiento humano, de errores colectivos y de la necesidad de aprender de la experiencia para no repetirla. Las voces de las víctimas y de sus familias resuenan como un recordatorio de que la salud pública debe ser una prioridad innegociable y de que la justicia no puede ser selectiva ni quedar a merced de intereses particulares. Frente a la tentación de anteponer el beneficio económico a la seguridad de las personas, la ética y la responsabilidad social deben prevalecer siempre. En la España de los años 60, la tragedia del metílico marcó un punto de inflexión en la conciencia ciudadana. Por primera vez, la sociedad se enfrentó de manera colectiva a las consecuencias del fraude y la negligencia, exigiendo respuestas y cambios estructurales. El dolor de las madres que perdieron a sus hijos, de los hombres y mujeres que quedaron ciegos de repente, de los médicos impotentes ante la avalancha de intoxicados, se convirtió en motor de transformación. Hoy, al recorrer las crónicas de aquella época, es imposible no sentir una mezcla de tristeza, indignación y respeto. Tristeza por las vidas truncadas y los sueños arrebatados, indignación por la tibieza de la justicia y el olvido institucional, respeto por quienes, como María Elisa Álvarez Ovalla, lucharon contra la adversidad y levantaron su voz en defensa de los más vulnerables. El caso del metílico es una advertencia perenne sobre los peligros de la desregulación, la corrupción y la indiferencia. Una lección grabada a fuego en la memoria colectiva de España, que nos recuerda que la salud y la vida no pueden ser objeto de especulación ni moneda de cambio. Que la justicia debe ser efectiva y reparadora, y que la verdad, por dolorosa que sea, debe salir siempre a la luz.
La tragedia del metílico no solo se cuenta en cifras de muertos y ciegos, sino en las historias de las familias destrozadas, en los nombres y apellidos de quienes nunca recibieron la reparación debida, en el eco interminable de la injusticia. Pero también se cuenta en la esperanza de que, aprendiendo del pasado, se construya un futuro más justo y seguro para todos. Mientras la memoria de los aniquilados por el metílico siga viva, la exigencia de verdad, justicia y reparación permanecerá como un compromiso ineludible de la sociedad. Porque cada vida perdida, cada mirada apagada, merece ser recordada y honrada, no solo como víctima de una tragedia, sino como motor de un cambio necesario. Y así, la historia continúa, como una advertencia, una enseñanza y, sobre todo, como un acto de memoria que nos interpela a todos a no mirar hacia otro lado cuando la salud y la dignidad de las personas están en juego. Porque la tragedia del metílico no fue solo un episodio del pasado, sino una llamada permanente a la responsabilidad, la vigilancia y la empatía. El eco de aquellas muertes injustas resuena en los pasillos de la historia, pidiendo que nunca más el afán de lucro esté por encima de la vida. Nunca más el olvido, la indiferencia, la impunidad. Nunca más una sociedad que permita, por acción u omisión, que se repita el dolor de 1963. La lección del metílico es, y debe seguir siendo, un compromiso con la humanidad y la justicia.